Ok, bueno, buenas tardes, estimables estudiantes. El día de hoy, ¿verdad? Tenemos una clase que es la introducción a lo que es las auditorías como tal. Ya pasamos la clase con don Rodolfo, ya entendimos cómo calcular los principales tributos y hoy vamos a empezar a ver cómo hacer las auditorías. Esta clase se divide en dos secciones, la de hoy y la de la próxima semana. ¿Para qué? Para que en la clase de hoy en 15 tengamos ya el ejercicio del examen. Muy importante. Para esta semana que viene, ahí se habilitó en el entorno virtual. Voy a compartirles la pantalla y vamos a leer la prueba corta. Una prueba corta. Esa prueba corta consiste en, ¿verdad? La prueba corta de esta semana será apreciar y hacer un informe de 10 bienes que deberán clasificar por video visto. O sea, cada uno de estos videos van a tener que seleccionar 10 cosas que ustedes vean del video, de cada uno de estos videos, y hacer una clasificación. Se anexa documento en Excel en el canal de Telegram, donde tienen las tablas ya diseñadas para que clasifiquen cada uno de los elementos que deseen de cada video. Esta prueba la deben de entregar el sábado 27 de febrero antes de las 23:59 horas. Solo una persona por grupo envía la prueba corta. En la tabla, favor, en la pestaña 1, indicar los nombres de las personas integrantes del grupo. ¿Cuál es la tabla? La tabla que les acabo de enviar por Telegram es esta. Vean que cada tabla ya contiene los espacios para seccionar por partida y, por ejemplo, nombre popular del bien. Entonces, digamos que en el primer video, que es este, el video 1, ustedes vean una batería. Entonces, ponemos nombre popular del bien, ponemos batería. Nombre merciológico del bien, ¿cómo se le conoce merciológicamente a esa batería? Minuto en el que sale en el video, para que realmente yo compruebe que eso se encuentra en el video. La subpartida arancelaria, la estoy pidiendo a 6 dígitos. Los incisos arancelarios para Costa Rica a 12 dígitos. Impuestos que debe pagar en Costa Rica. Detalle con el arancel, los tributos que debe pagar esa mercancía si se nacionaliza en Costa Rica. ¿Cuánto cuesta este bien en mercados internacionales? En este espacio busque ese bien en mercados internacionales y asignele un precio. ¿Cuánto debe pagar ese bien en impuestos totales en Costa Rica? Haga el cálculo tomando como referencia el precio internacional del bien. ¿Y cuál es el precio final del bien? Sumatoria del precio en mercado internacional más tributos por nacionalización. Con los videos y con las notas que tomaron de la participación de don Rodolfo la semana pasada. Entonces, en eso consiste la prueba corta que deben de generar para la próxima semana. Ya en el canal de Telegram, aquí está, ¿verdad? Ahí se encuentra ya también la tabla. Entonces, ahí ya ustedes la pueden descargar para que lo trabajen. Mi sugerencia es que la descarguen, hagan un drive y van trabajando la tabla y se dividen los videos. Una persona ve el video 1 y hace los 10 bienes, otra persona hace el video 2 y hace los 10 bienes. Pero es importante que todas las personas al final revisen lo que hizo todo el mundo. ¿Para qué? Porque recordemos que solo van a obtener una nota. O sea, entonces, por ejemplo, si yo hice todo mal, van a perder puntos aunque la otra persona lo haya hecho todo bien, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta con el ejercicio que tenemos para esta semana. ¿Dudas o consultas de este ejercicio antes de empezar con la clase de hoy? Profe, de cada video, ¿cuántos productos eran? Disculpe. 10 productos. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más con otra pregunta o consulta? Sí, profe, actividad es con los grupos que ya nos asignó. Exacto, son con los grupos. Recuerden que todas las actividades que vamos a tener son con los grupos que ya ustedes tienen asignados. Profe, ¿son 10 productos Ok, de gracias. cada video o 10 productos en total de todos los videos? Son 10 productos por cada video. En total son 50 productos. Ok, muchas gracias. Con todo gusto. Profe, para conseguir los precios, digamos, referentes al producto,
¿Puede buscarse como en la página de alguna marca en específico o hay que entrar a cierta página? No, ustedes lo buscan, por ejemplo, donde gusten. Por ejemplo, si ven una batería ahí de 5 redoblantes, pueden buscar el precio sin complicarse mucho en algún sitio web en Estados Unidos, ¿verdad? Pueden buscarlo en Amazon, por poner un ejemplo. Por eso no se preocupen tanto. Lo que necesito es que realmente estén haciendo bien el cálculo de los tributos que deben de pagar. ¿Alguien más? Profe, yo sobre esto de ese cálculo es únicamente con los que nos explicó don Rodolfo la clase pasada. Sí, todo lo que vamos a ver en este curso son con los impuestos que vimos en la sección, en el seminario de don Rodolfo. Ah, de No acuerdo, de vamos acuerdo. no vamos a ver nada más porque, como les decía don Rodolfo, este curso trata de acuñar lo más importante que se ve usualmente en 2 años de valoración y merciología en la Universidad de Costa Rica. Pero tributos, ad valorem y tributos específicos hay muchos. Entonces, solo vamos a ver los que se vieron en el seminario con don Rodolfo. Ahora, muy importante. Y eso es una eso es una respuesta que va vinculada a lo que me preguntabas. En el entorno virtual le subí un webinar del encargado de la sección comercial de la Embajada de Brasil, que el año pasado nos había facilitado un webinar a este mismo grupo de valor aduanero y que me parece que es muy importante que también lo vayan viendo. ¿Por qué? Porque en ese webinar van a encontrar tips de cómo segmentar a través de sistemas el cálculo de impuestos sin necesidad de complicarse haciendo los manuales. Incluso, por ejemplo, cuando se mande importar bienes de Estados Unidos, a cuál software deben accesar, si lo hacen de otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, a cuál software pueden accesar. Entonces, esa tabla y este ejercicio se va a completar muy fácil si utilizan, por ejemplo, los softwares que está ahí sugiriéndoles Rodrigo Barbosa, el encargado de comercio de la Embajada de Brasil. Parte de este ejercicio es que también lo hagan con ese webinar y con los tips que ahí suelta. Así me doy cuenta que realmente están viendo el contenido audiovisual que les estoy facilitando. Entonces, y ojo que está quedando grabado, es una sugerencia que hagan el ejercicio utilizando los tips que se entregan en ese webinar. Toda persona que esté inmersa en el mundo de aduanas debería ver ese webinar, así como todo el mundo que esté inmerso en el mundo de aduanas debería llevar un curso de tributos puro con don Rodolfo. Lo que vimos la semana pasada fue los primeros bosquejos de acto tributario, de cálculo de valoración y de análisis muy por encima de merciología. Infortunadamente no tenemos 52 semanas para ver todos los componentes, pero bueno, se hace un gran esfuerzo por ver todo esto y yo siempre estoy muy agradecido con los estudiantes que llevan valor aduanero porque la cantidad de materia que vemos, ¿verdad? Y la cantidad de trabajo, otras personas en otras universidades lo ven segmentado en 4 semestres. Ustedes tienen el valor y tienen la capacidad, porque no es más que capacidad realmente de verlo en 16 semanas. Entonces, es algo que yo les admiro mucho. Por eso es que trato siempre de dejarles, ¿verdad? Material que puedan estar revisando. Y ese webinar de 1 hora y media más o menos, vean, tienen concentrado increíblemente dónde ir, qué softwares meterse, cómo buscarlo, softwares gratuitos sin tener que hacer mucho y de una vez van a tener el acceso. Así que por eso está segmentado ahí a 6, a 12, ¿verdad? Números de partida. Entonces, véanlo así. Disfruten el ejercicio. O sea, parte de clasificar es todo lo que nos rodea es clasificable, es objeto del comercio, ¿verdad? No tenemos como alguna cuestión súper extraña proveniente de Mercurio que no podamos decir cómo clasificarlo. Todo lo que tenemos a simple vista, o sea, ustedes pónganse a ver lo que tienen ahí frente a esa pared, frente al computador, etcétera. Todo es objeto clasificable. Entonces, traten de disfrutar el ejercicio apreciando lo que está en los videos. Apreciaría mucho que vean detalles muy, ¿verdad? Específicos en los videos. Por ejemplo,
la batería, el micrófono, todo eso es fácil de ver, pero por ejemplo, nadie piensa en las espigas de conectores para el micrófono y el parlante. Nadie piensa, por ejemplo, en las puntas de los tacones de las personas que salen bailando en un video. Nadie piensa, por ejemplo, en los componentes del asfalto que salen en las calles en los videos que van a ver. Nadie piensa, por ejemplo, en los tornillos que salen de la impresora de un video X, ¿verdad? Entonces, piensen en esas cosas, ¿verdad? Piensen en esas cosas y por eso es que pongo los minutos en donde vieron eso, porque al grupo que clasifique las cosas más ingeniosas, ¿verdad? Va a tener una retribución luego. Entonces, traten de hacerlo ahí bastante interesante el ejercicio y traten de disfrutarlo bastante bien. Sean muy detallistas, vean las cosas que usualmente no vemos, bueno, que siguen siendo objeto de comercio, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría clasificar este bolígrafo fácilmente, pero esto casi nadie lo ve, ¿verdad? Y esto es objeto de comercio porque eso es un componente del bolígrafo. El resorte que va aquí, que hace bajar el cerillo para que tengamos tinta. Bueno, también. O sea, descompongan los elementos que ustedes ven y que los pueden apreciar. Antes de entrar en materia de la clase, algunos videos que he estado viendo están bastante bien. Ahí les puse los comentarios. Hay otros que no están muy bien, chicos. Hay que mejorar. Principalmente evitar utilizar tanto la plantilla de algún programa, ¿verdad? También aquellas personas que se están grabando, más bien hacen un uso excesivo de la grabación y hay algunos problemas. Por ejemplo, se nota mucho que están leyendo la pantalla y tienen el celular acá. Entonces es como que yo les estuviera dando a ustedes la clase, bueno, yo estuviera hablando así y diciéndoles por qué me gusta la clase y por qué no. Ven, o sea, se pierde ese enfoque. Hay que tener cuidado con eso. También por algo son las instrucciones, sigan las instrucciones de los trabajos. Les voy a enseñar brevemente por qué es que yo pido algunas tareas en PDF y les voy a enseñar por qué es. El sistema tiene un problema que cuando me envían documentos que no son PDF, vamos a ver, este caso, por ejemplo, es que lo que quiero totalmente es tapar la identidad de la persona estudiante. Pero cuando ustedes no me envían las tareas como yo se las pido, ¿verdad? Tenemos un problema. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Lo que quiero es evitar que se vea el nombre de la persona. Ok, vamos a ver si así no se ve. Ajá. Vean lo que pasa. Cuando yo solicito que se haga una tarea en un modo específico y me la envían en otro formato que no es, ¿verdad? Lo que sucede es que el sistema colapsa y queda en blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese sistema interpreta como que hay un virus y puede borrar la calificación de todas las demás personas. Por eso es que se pide en un formato en específico. ¿Por qué? Porque me ha pasado que yo solicito la tarea, ¿verdad? Y luego, a los 15 días, me doy cuenta que el sistema pensó que había una filtración, un virus en el sistema y borra todas las calificaciones. Entonces, tengo que volverme a sentar a revisar todo y ya me ha pasado, o sea, ya me ha pasado. Por eso estos sistemas a veces, Moodle tiene esos problemas. Entonces, cuando yo dejo una tarea, ¿verdad? Yo modifico el código del lenguaje de la tarea. Entonces, el software me pide cuál es el formato que yo quiero solicitar la tarea. Y si alguien filtra ese formato, porque en buena teoría no lo debería dejar subirlo, debería emitirle una alerta que dice, el profesor está pidiendo esta tarea en formato .pdf. Igual quiere enviar la tarea. Entonces, si ustedes igual le dan que sí, el sistema les va a dar un error y los va a sacar. Pero a veces sí se envía la tarea. Cuando se envía la tarea, al que le da el error a veces es a mí y no me deja calificar nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo que volver o solicitar las tareas o si ya las califiqué, volver a revisar todas las tareas porque el sistema está pensando que hubo una filtración y que eso lo toma como un virus, ¿verdad? No es porque yo quiera pedir las tareas en PDF, al fin y al cabo el formato de la tarea da igual,
El tema es que el software le solicita a uno cómo debe ser la tarea. Por eso es que cuando yo les pido a ustedes una tarea o un examen, de una vez les envío la plantilla. ¿Por qué? Porque les envío la plantilla y así me garantizo que cuando me suban el informe otra vez, la plantilla ya viene con un reconocimiento. Entonces no me colapsa la tarea. Entonces, por eso es, o sea, a mí en buenas circunstancias me da igual si me suben la tarea en cualquier formato, pero el problema es que el software a veces falla. Y a otros profesores también les falla. Lo que pasa es que yo no sé por qué o no vuelven a calificar o no vuelven a pedir la tarea. Me imagino que es que no se complican y a todo el mundo le ponen 100. Bueno, si yo tomo el tiempo para leer el trabajo, saco tiempo los fines de semana para leer las tareas de ustedes, y si no respetan como se están solicitando, me parece también una falta de respeto hacia mi persona, que ya las tareas que revisé y ya se envió por alguien que no está cumpliendo, ¿verdad? Luego se vaya a tener un problema y tenga que volver a hacer toda la revisión. José Pablo, ¿ibas a decir algo? Profe, tenía una consulta con el grupo bueno, mi grupo que era Estados Unidos. Tenemos todos como el detalle de la calificación, Un cero. pero sí cumplimos con todos los requisitos, subimos el video. ¿Y dónde estaba el link del video? Porque en el sistema a mí no me apareció. En el documento que ustedes subieron no está el link del video. Profe, permiso, es que yo me equivoqué de documento, entonces yo lo iba a editar, pero no salía la opción de editar entrega. Entonces la compañera Jocelyn, no me acuerdo el apellido. Bueno, son estos problemas son los que ocasionan. ¿Por qué? Porque al grupo de Corea del Sur se le borró toda la calificación que yo había puesto. ¿Por qué? Porque también en el documento que ustedes subieron no era un documento primero de tipo PDF. Luego alguien subió uno PDF, pero no siguió las instrucciones. Entonces, cuando yo le doy descargar documento, el software le cae sobre la primera persona que era de Corea del Sur. Y entonces yo me percaté, ya había revisado Corea del Sur, ya Corea del Sur tenía la nota, pero lo que hizo el sistema fue ponerles al grupo de Corea del Sur nota 0. ¿Por qué? Porque le brincó sobre eso, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas, chicos. A veces uno invierte muchísimo tiempo revisando y luego corrigiendo por no seguir instrucciones. De verdad, no pierdan más puntos por no seguir instrucciones. Es sencillo, o sea, es sencillo. Y si tuvieran alguna situación, por favor, en tiempo real lo dicen. No se esperan, ¿verdad? Hasta una semana, 2 semanas después. ¿Por qué? Porque yo tampoco soy adivino. Yo reviso bajo las instrucciones que yo envío lo que se me sube. Yo no puedo saber si alguien tuvo un problema cargando el documento o si alguien se equivocó y le dijo a otra persona del grupo que subiera otro documento. O sea, también pónganse en mi lugar, ¿verdad? No tengo ese poder, pero también sigan las instrucciones. Es muy sencillo seguir instrucciones. Yo sé que no nos gusta seguir instrucciones, sí, no nos gusta. Yo soy la persona que a veces me dicen cada instrucción en el trabajo que yo digo, santo Dios, pero toca hacerlo. Un informe en una junta directiva y si no se sigue el formato solicitado y no se hace, puede ser motivo de despido, así de crítico ese nivel. Entonces yo les dije, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. Y otra cosa, chicos de Estados Unidos, cuando hacen un informe, ese es otro tema que hay que hablarlo y hay que hablarlo con todos. Recuerden respetar APA 3. En ese informe habían algunos indicios de plagio que el sistema avisa. Y de hecho, gracias por recordarme, porque creo que ahora al final de la clase deberíamos de quedarnos conversando sobre esa situación. Alonso, ¿ibas a decir algo? Profe, yo tenía una duda con respecto a esta tarea de la clasificación arancelaria. Estaba revisando el Excel y en la parte de la subpartida arancelaria, en la columna 4 y la columna 5 que pide a 6 y a 12 dígitos, el del 12 dígitos, digamos, deben ir los 12 o ya con el anterior. O sea, esto no sé cómo explicarlo. ¿Deben ir los 6 restantes o debe ir todo? Debe ir todo, como se encuentra en el libro que le compraban ustedes, asesores aduanales. Que esa es la otra cosa que lo había hablado don Rodolfo en su momento. Recuerden que si ustedes tienen otros aranceles, esos aranceles no van a estar actualizados, ¿verdad? Entonces ahí, si no tienen ese libro, sería bueno que lo conversen con los demás compañeros
porque algunos solo están a 10 dígitos, no están respetando la nomenclatura actual. Entonces, para que también lo tomen en cuenta. De hecho, gracias Alonso por preguntar eso, porque sí, tienen que hacer totalmente la segmentación a 12 dígitos y los 12 dígitos tienen que contabilizar los 6 dígitos iniciales. ¿Ok? Bueno, vean, la clase de hoy es una clase relativamente pesada, por eso pasamos aquí directo hasta más o menos las 8:15, no tenemos receso, porque son 25 puntos que importan en una auditoría aduanera. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo y lo vemos todo hoy. Si no, vamos a ver 12 puntos hoy y 13 puntos la próxima semana. De una vez se los advierto, ¿verdad? En el mejor ánimo posible. En este momento, mejor vayan, levántense un poco, los que vienen del trabajo, ¿verdad? Vayan, lávense la cara y todo, porque les voy a enseñar cuál es el formato real primero para poder hacer una auditoría. Entonces, si necesitan estirarse, lo que sea, pongan mucha atención a esto. Entonces les voy a dar 5 minutos para que se refresquen, ¿verdad? Y entre la gente que sigue entrando y empezamos porque cada uno de estos puntos es casi que un mundo en sí mismo. Entonces, 4 minutos para que vayan, llenen las botellas con agua, que se estiren un poco y listo. Les veo en 4 minutos. Gracias, profe.
Ok, muy bien. Bueno, las auditorías aduaneras son elementos muy importantes en la función pública, en la función de la administración de aduanas, porque le permiten al administrado tributario y a la administración tributaria entender qué se está haciendo mal y qué se está haciendo bien. ¿Qué se está haciendo mal en términos funcionales de lo que se está importando en el país, ¿verdad? ¿Y qué se está haciendo bien en función de fiscalización de procesos? Hoy, bueno, ahorita les voy a compartir también después de la clase una entrevista, es que no la logré encontrar, en donde participa un profesor de ustedes, ¿verdad? Que se llama Alonso Navarro, y es espeluznante lo que le comenta al entrevistador, que tan solo el 0,98%, o sea, ni siquiera llega a un 1% de lo que se importa en este país, correctamente se importa. ¿Qué quiere decir eso? Que cerca del 99,02% de lo que se importa en este país tiene algún serio problema a la hora de importarse. Yo nunca olvido mi primer caso de importación auditable y fue sobre una marca reconocida, ¿verdad?, en este país, que la administración tributaria le estaba diciendo: amigos, ustedes están importando relojes, tienen que pagar los impuestos que se pagan los relojes. Y la empresa les dijo: no, o sea, nosotros no estamos importando relojes, estos son dispositivos de celular, se conectan con el celular como tal. Pues bueno, logramos comprobar con una auditoría aduanera que el administrado tenía la razón y la administración tributaria le tuvo que devolver cerca de $3 millones. ¿Por qué? Porque les estaba cobrando mal los impuestos. Pero también hemos participado en auditorías donde el administrado tributario tiene que llegar a un acuerdo con la administración, porque si no pierde su negocio o se va a la quiebra total. Había una marca comercial que estaba vendiendo televisores inteligentes como si fueran pizarras para la educación. Y pues bueno, y no, se comprobó que no, que efectivamente estaban clasificando mal estos bienes y eso los llevó casi que a la quiebra total, ¿verdad? Entonces, nótese la importancia de una administración fluida, eficiente, transparente, y todo ello se consigue gracias a la auditoría como tal. Entonces, en esa línea, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver hoy es: ¿qué es una auditoría aduanera? ¿Cuáles son las funciones de este tipo de auditorías? Los ámbitos de control, los 25 pasos para ejecutar una auditoría aduanera, una batería de preguntas y, bueno, asuntos varios que van a ir vinculados con el examen de que se va a hacer en 2 semanas. En términos sencillos, laxos, y esto lo pueden revisar luego, pero la auditoría aduanera, ¿verdad?, es una inspección a los procesos y sistemas internos utilizados por un operador en su administración y organización. El término auditoría se usa también para referirse a los controles a posteriori de las transacciones aduaneras. La auditoría aduanera es un proceso pensado, articulado bajo un sistema legal que sugiere, modifica, premia o castiga procesos aduaneros, en aras de mitigar el impacto de sucesos indebidos que atenten contra la administración aduanera en particular y contra Hacienda y administración pública en general. La auditoría aduanera es de carácter público cuando es ejecutada por organismos estatales y de carácter privado cuando es gestada por empresas consultoras auditoras a petición de compañías importadoras o exportadoras. Entonces, bueno, ¿cómo se come esta primera diapositiva? La auditoría es sencillo, es un proceso de control que me va a permitir a mí entender o analizar un proceso de importación o exportación. Es de carácter público cuando el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas, hace la investigación, o es de carácter privado cuando a una empresa se le paga para que haga un análisis de una situación de importación o exportación que están o sea, que están ejecutando, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Empresas como la de Rodolfo, ¿verdad?,
o como la que yo también poseo, pueden certificar y generar auditorías aduaneras de X producto determinado. ¿Qué quiere decir eso? Que las auditorías aduaneras preventivas, como se le conocen a las que son de carácter privado, van a posibilitar que el importador o el exportador entienda qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y cómo tiene que cambiar ese comportamiento para que si el día de mañana le aparece una inspección aduanera por parte de tributación o de Hacienda, no les sorprenda con una auditoría de carácter público. ¿Qué es lo que pasa? Que los procesos de auditorías por lo general son procesos largos e involucran múltiples procesos que van asociados desde la revisión de las facturas, la revisión de los contratos de compraventa internacional, la revisión de los BLs, ¿verdad? La revisión de la mercancía y si está cumpliendo notas técnicas de importación o de exportación, si está cumpliendo las notas técnicas, si está cumpliendo acuerdos internacionales, llámese desde acuerdos de protección al ambiente, protección tributaria, protección contra algún determinado evento, si está amparada en algún tratado de libre comercio y si lo está, entonces si se exoneró de tributos o no se exoneró. Y cuando se llega a la parte tributaria, es hacer lo que ustedes vieron la semana pasada con don Rodolfo, hacer el cálculo de impuestos en cascada y verificar si esos tributos están siendo pagados de forma correcta a la administración pública. Si no están siendo pagados de forma correcta, ¿cuánto se está dejando de percibir la administración pública y cuánto estamos dejando nosotros más bien de emitir a la administración pública? Porque también puede ser, por ejemplo, que un pedimentador del Estado, a la hora de clasificar la mercancía que estamos importando, la esté clasificando mal y nos esté haciendo un efecto pecuniario que sea el pago tributario indebido de un bien. Ahora bien, nótese que ahí hay que crear algo que se llama el expediente aduanero. Para el examen, para el primer examen que vemos el ejercicio de la auditoría, no nos vamos a meter con los expedientes aduaneros aún, ¿verdad? Pero para el segundo examen sí. Para este primer examen, yo les voy a entregar a ustedes la plantilla de una auditoría en general. Y se acuerdan el ejercicio que tuvimos de generar las infografías. Bueno, esas infografías yo les voy a dar productos aleatorios y de esos productos aleatorios, que son dos, van a tener que suponer un caso que yo les voy a crear a partir de esos productos. Entonces, a partir de ahí es esta auditoría inicial, nada más lo que va a haber es descripción del producto, para qué se utiliza ese producto, cuáles son los tributos que debe pagar, cuánto es el cálculo de los tributos a partir de la factura que yo les estoy dando, ¿verdad? O sea, cuánto debería de pagar de tributos y una conclusión muy específica que ahí viene. Cada auditoría, ¿verdad? Cada documento que yo les voy a dar lleva muy bien guiado qué es lo que tienen que responder en cada uno de los puntos y cómo deben respetarlo. Qué normativa deben de buscar, cómo la deben de buscar y cómo la deben de aplicar. O sea, no hay forma de perderse. En donde usualmente todo el mundo se pierde en este primer examen es en la clasificación del bien y en el cálculo de los tributos. Así que recuerden los videos que les envié al canal de Telegram, donde don Rodolfo explica cómo es el cálculo de los tributos para un bien determinado. Y muy importante, con el webinar complementario de Rodrigo Barbosa, pueden también estructurar a partir de los softwares que él pone ahí, cómo hacerlo de forma más directa, ¿verdad? La correlación de la partida y subpartida de los bienes que se están tratando de ingresar a Costa Rica. Entonces, ahí en esta primera etapa no hay cómo perderse. Cuando vamos a empezar una auditoría, imaginemos que voy a auditar este envase, este envase, porque esto no es una botella. Este envase para contener líquido es eso.
¿verdad? Entonces, lo primero que se les va a preguntar es cuál es el nombre merciológico del bien, en cuál capítulo se clasifica ese bien, en cuál partida y en cuál subpartida. Recuerden que ustedes me están auditando un proceso, entonces tienen que ser muy claros, ¿verdad? Luego, ¿para qué se utiliza este envase? Es un envase para contener líquidos. Esa es su esencia. Esa es la esencia. Yo puedo utilizar este envase para echar clavos, tornillos, sí, yo lo puedo hacer, pero esa no es la esencia, su carácter esencial. Cada una de las auditorías se les va a preguntar cuál es el carácter esencial del bien que están auditando, ¿verdad? Por ejemplo, el polvo para hornear se puede utilizar para tirárselo a la gente, lo puedo utilizar para mezclarlo con agua y hacer una acuarela, sí, pero ese no es el carácter esencial de eso, ¿verdad? Entonces, esos son los detalles que ustedes van a ver en la auditoría. Muy importante, las preguntillas que vienen ahí que van a sostener la descripción del bien. Seguimos con esto. Una vez que tenemos esto, ¿verdad? Tenemos que entender que el sistema aduanero nacional está compuesto, ¿verdad? Por la aduana, la cual puede verificar la exactitud de los datos de la declaración, la cual tiene toda la potestad para inspeccionar los documentos y datos comerciales de la declaración aduanera, y muy importante, chicos y chicas, ¿verdad? Es la que va a aceptar o rechazar una mercancía. Y eso es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque es así como la aduana se convierte en la puerta de un país, ¿verdad? Y en esa puerta ustedes dejan ingresar o pueden sacar lo que no esté correlacionalmente con la norma. En esa línea hay que entender tres cosas. Lo primero es que la aduana va a tener controles y esos controles van a estar verificados in situ y a posteriori. ¿Qué quiere decir in situ? Alguien que responda qué quiere decir, por qué la aduana tiene la potestad para controlar in situ. Christopher. ¿Qué significa, Sofía, que haya una revisión in situ? Revisión, ¿qué? Pero es que se me cortó. Revisión in situ, o sea, revisión en el lugar. Puede ser muchas situaciones, ¿no? Una de ellas puede ser que el semáforo haya dado en rojo. Ok, está bien. ¿Y qué significa entonces? ¿Qué es lo que pasa cuando dicen, no, tenemos que ir a revisar esa mercancía? O sea, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Fue cuando algo tal vez fue mal declarado o algo así. Ujú. En efecto, muy bien. Pero la aduana no solo tiene esa potestad, la aduana también tiene la potestad de llegar y decir, amigos, ustedes estaban importando esto mal, pero hace 3 años ustedes hicieron esa importación, entonces uno lo primero que va a decir es, pero gente, eso fue hace 3 años, porque ahora hasta ahora me lo están diciendo. Y es por algo sencillo. En todo momento, en todo minuto, en todo segundo están ingresando a este país mercancías. Hay ese flujo de mercancías en las aduanas. Por más gente que tengamos, recordemos el principio de que los recursos son limitados. Incluso softwares especializados no darían con la capacidad y la cantidad de revisión de todo lo que está ahí. Recordemos que la aduana trabaja bajo el principio de buena fe y que una mercancía haya salido en semáforo verde no implica que a posteriori no pueda ser revisada la declaración única aduanera que respalda la importación y entrada a Costa Rica de ese bien. ¿Hasta cuánto tiempo después la aduana puede hacer una revisión a posteriori? Alonso. Profe, la verdad no lo recuerdo, eso lo vi
en un curso pasado, pero no lo recuerdo. Mariana, Jocelyn, veo que levantaste la mano. 4 años. Exactamente. La aduana tiene la potestad de revisar hacia atrás, hacia hace 4 años. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día todos los DUAs del 2017 pueden ser objeto y sujeto de revisión a posteriori. Pero un DUA del 2016, bajo el principio de la norma, ya no, ¿verdad? Ahora bien, solo en casos muy extremos es que un DUA ulterior al periodo de los 4 años puede ser objeto y sujeto de revisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esos elementos es que si existe alguna situación que ponga en detrimento la salud de las personas en el país. Entonces tenemos claro la diferencia, porque eso se les va a preguntar y lo fallan, o sea, lo fallan, en la auditoría. Es una auditoría preventiva, de facto o a posteriori. Lo que ustedes están haciendo para este examen es una auditoría preventiva de facto. No puede ser a posteriori. ¿Por qué no puede ser a posteriori? Y esto lo fallan y se van en la trampa que les pongo. Porque no les estoy entregando un DUA pasado. No están haciéndole una auditoría a un DUA. En este primer examen no les voy a dar un DUA. Y siempre se van en la trampa. Revisen muy bien todo el examen. Revisen los detalles que tiene esa plantilla que les estoy dando. Vean, de verdad, se los estoy diciendo y está quedando grabado. Siempre, o sea, el 99% de las veces se van en esa cascarita. Espero que esta sea la primera vez en este curso que esa trampa de verdad no la pisen. No les estoy diciendo, aquí está el DUA tal, para que le hagan una auditoría. No, les estoy entregando una serie de bienes que me hagan una auditoría descriptiva. Entonces, ¿por qué se atreven a poner un DUA del pasado? Piensen y revisen. Eso es importante. Vean que se los estoy diciendo. No estamos haciendo una auditoría posterior y estamos haciendo una auditoría de facto. Por eso es la importancia de señalar este concepto. Hasta aquí alguien con dudas o consultas, porque ya vamos a entrar a los 25 puntos. Dígame, José Pablo. Profe, la aduana en qué momento sí, la aduana podría hacer una auditoría de facto. Eso es, digamos, que la aduana lo pida, o normalmente en ese caso es porque algún importador que tenga dudas para clasificación se apoye en la aduana para la clasificación. Esa es una excelente pregunta. Usualmente, el 80% de los casos, las auditorías de facto son iniciativas de corte privado que llegan y le dicen a empresas que hacen auditorías: amigo, por favor, audíteme este bien porque tengo la leve sospecha de que lo estoy importando mal. O tengo la leve sospecha que la administración tributaria me está cobrando de más tributos. Por ahí es donde nacen las auditorías de facto. Las auditorías de facto también nacen cuando un importador en el país va a introducir un nuevo producto. Por ejemplo, hace unos días me llegó un agente que quería traer unas galletas que son estas galletas que está comercializando Lady Gaga. Bueno, no Lady Gaga, Oreo, pero son galletas de edición especial de Lady Gaga. Entonces, vean, les voy a enseñar porque de hecho estoy trabajando en esa auditoría. Regálenme un minuto. ¿Cuándo se hace esa? Sí, ahorita ya la evacuamos. Vamos primero con esta. Cuando se hace la auditoría, lo primero que hay que revisar es el paquete. Entonces, a mí me llega el paquete sin el producto. Yo no solicito el producto porque no es una auditoría mercantil o una auditoría de posicionamiento de producto en el mercado. Entonces, yo lo que solicito primero es el empaque. El empaque, lo primero que vamos a revisar es que cumpla con la normativa internacional de empaquetado y que posibilite que ese producto ingrese al país. En eso
pasa el check. Segundo punto, revisar, por ejemplo, los factores nutricionales que estén de acuerdo a lo que pide el make. Eso es lo segundo que se hace, ¿verdad? Entonces revisamos, hay algunos elementos que no van a pasar la prueba del make, entonces de una vez yo le digo en la auditoría de facto al señor, vean, vamos a tener estos y estos problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este producto está tremendamente azucarado, posee más gramos de azúcar que las galletas normales y lo permitido por la ley y lo permitido por las circulares que norman la importación de productos comestibles azucarados. Entonces, ya ahí tenemos la primera alerta que yo le hago en esta auditoría al señor. Tercera alerta, ¿verdad? El empaquetado viene con doble plástico. Costa Rica firmó y suscribió un convenio internacional que para el 2022 todo producto empaquetado comestible solo puede venir con un tipo de plástico. Vean aquí, por ejemplo, trae el plástico original y por dentro trae otra malla plástica. Eso no se permite. Eso no se permite, ¿por qué? Porque hay una nota técnica de importación que establece que esto contamina además y Costa Rica no tiene plantas procesadoras de este tipo de plástico dual, plástico doble de filmina. ¿Lo ven aquí cómo se levanta esto? Esto es otro detalle. Y luego ya viene el cálculo de tributos. Con las sanciones que podría tener una persona que se aventure a importar esto, cada galleta le va a salir en el país entre 350 y 500 colones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de producto, ¿verdad? Importarlo es sumamente caro, no va a tener un posicionamiento directo en el mercado y puede ser sujeto a revisiones directas por parte del Ministerio de Hacienda, por parte de Salud, por parte del MEIC. ¿Por qué? Porque también tiene notas restrictivas de importación que le van a imposibilitar comercializarse directamente en los mercados o donde las personas quieran estar trabajando. Entonces, ahí, ¿verdad? Esto, con solo esa revisión de paquetes, sin siquiera probar las galletas, ya tenemos una auditoría de facto, ¿verdad? ¿Qué se le dijo a la persona que tenía la intención? Es una moda momentánea, no va a durar en el tiempo, ni se aventure a importarlas. ¿Por qué? Porque no le va a generar mayor ganancia de lo que está posicionado ahorita en el mercado. Si alguien las quiere, que vaya a Estados Unidos donde se están comercializando, las compre y las traiga como recuerdo. Eso es todo. Entonces, ven la importancia de las auditorías. ¿Alguien con otra duda, consulta? Sí, pero tengo una consulta. En caso de que, digamos, las auditorías, ¿hasta qué fecha? Porque usted hablaba de que uno tenía permiso de hacer pues estas revisiones en sitio, bueno, las revisiones de hasta 4 años para atrás, pero entonces las auditorías funcionan igual, ya después de 4 años yo no puedo revisar eso. Sí, pero Joliet, pasa algo muy interesante. Las empresas lo vienen a buscar a uno cuando les pegan el susto. Por ejemplo, Hacienda siempre se espera a los meses de octubre a diciembre para hacer auditorías a posteriori. Entonces, imagínate que vos estés importando pañuelos de España y eso lo hiciste en febrero del 2017 y estés pagándolo como tela sin manufacturar para generar un producto final en el país. Entonces eso paga mucho menos impuestos que un pañuelo. Y usted dijo, ay, qué bien, eso lo pagué en febrero del 2017. Pues no, imagínese que a Hacienda le cae a usted el 28 de octubre del 2021 y le dice, Joliet, usted importó esto el 25 de febrero del 2017, pero igual estaba mal clasificado. Tome, aquí está la multa de lo que nos debe y nos debe los impuestos retroactivos de todo lo que está importando bajo esa codificación de los últimos 4 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es cuando vienen a buscarlo a uno y dicen, ay, Dios mío, ayúdeme, vea lo que me pasó, ¿verdad? Esa es la situación. Ok, perfecto, profe, gracias. Sí, y otra cosa que ustedes deben de tener cuidado, vea, si ustedes compran por internet, también están sujetos a esto, ¿verdad? No es como que no estén sujetos. Y los temas de clasificación de compras por internet en este país son nefastos.
Entonces, también para que tengan cuidado, porque si están saliendo los DUAs a nombre de ustedes, ustedes como importadores están quedando registrados en el sistema. Así que también tengan mucho cuidado con lo que están importando, así sea una sola cosa, ¿verdad? Porque pueden ser objeto y sujeto de un principio de auditoría. Todos, o sea, ya por estar inmersos en el comercio internacional es lo mismo a alguien que manda importar 25 bultos de PlayStation 5 a una persona que manda importar un control y ese control sea declarado como control de televisión y no como control de máquina procesadora de videojuegos. ¿Ven ahí la situación? Solo por ese pequeño detalle pueden estar sujetos también a procesos auditables y de auditorías. ¿Alguien más con otra consulta? Si no, para dar paso a lo que sigue. ¿Nadie más? Ok. Entonces vamos a dar paso a lo que es los 25 pasos. Espérenme para compartir aquí antes de que se pierda. Muy bien. Entonces, ahí están viendo la presentación. Es que no sé, como que me salió que había un problema. Sí, profe. Dice las preauditorías. Exacto, muy bien. Las preauditorías tienen un papel específico en lo que es la evaluación del riesgo y del marco de control de un operador económico. ¿Por qué? Porque las preauditorías comienzan generalmente a raíz de la solicitud de un operador económico cuando se jaló una torta o cuando la administración tributaria les dijo, amigos, ustedes están importando esto mal desde hace 4 años. Entonces, ¿para qué sirven las preauditorías? Pensemos en el caso que comentaba ahorita de los pañuelos españoles. Si ya nos damos cuenta en la auditoría a posteriori que efectivamente se estaba haciendo una mala clasificación arancelaria y que el administrado tributario nunca previno de ello al administrador, a la administración tributaria, entonces lo que vamos a aceptar ahí es una culpabilidad para que, para que la multa sea negociable con Hacienda, ¿verdad? También las preauditorías pueden ayudar a entender cuáles son los regímenes económicos y reducciones para destinos especiales. Por ejemplo, esos pañuelos españoles, si no estaban pagando tributos porque la persona que importaba no sabía que se podía aplicar Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, podríamos hablar con el Ministerio de Hacienda y decirle, bueno, vea, esta mercancía es objeto de grabación arancelaria por parte de la UE. Entonces, usted también, ¿por qué nos está cobrando los tributos dejados de percibir? Si usted como administrador tributario sabe que hay un tratado de libre comercio, ¿verdad? También nos permite entender los consignatarios autorizados, si los destinos están autorizados y otros regímenes simplificados. Ahora empiezan ustedes a ver por qué es importante el tema de las auditorías. Porque una auditoría le va a permitir a un comerciante, a una persona comerciante, entender si realmente está haciendo uso correcto de los instrumentos del comercio internacional para aplicar la posibilidad de generar un mejor entendimiento entre él o ella y la administración tributaria. Han pasado casos, chicos, ha pasado que la administración tributaria llega, todo gigante como se pinta, y le dice a una persona súper pequeñita importadora, vea, ¿usted por qué está trayendo esos cables de China? Vea todo lo que vea todo lo que está dejando de pagar. Y la persona se asusta. Se le hace una auditoría a posteriori, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que ese producto en específico tiene grabación arancelaria y no paga tributos por llegar al país. Entonces ahí nos devolvemos y le decimos, porque usted está intimidando al administrador tributario, al administrado tributario. Si ese administrado tributario más bien no ha hecho uso de los beneficios del Tratado de Libre Comercio que suscribió Costa Rica y China. Dígame, José Pablo. Profe, una pregunta, no sé si me estoy adelantando. Si yo soy una pequeña empresa, yo estoy empezando a importar o exportar, y mi empresa que se llama XY
contrata los servicios de un agente aduanal que me hace asesoría y resulta que por culpa de la agencia aduanal yo estoy declarando mal los impuestos, Hacienda sobre ese contexto, Hacienda aún así me multa a mí, XY, por el error de la agencia aduanal. Sí, aquí hay un principio que es pague primero, reclame después. Obviamente usted puede luego hacer en la reclamación y si una persona juez le entrega a usted la razón, esa agencia le va a tener que resarcir a usted los daños y perjuicios que ha tenido, ¿verdad? Es importante. Aquí estamos bajo el régimen jurídico costarricense, que es acepte pero reclame. No reclame y luego ve a ver qué pasa, no, ¿verdad? Eso no funciona así. Y han pasado casos en definitiva en donde la propia administración tributaria, no solo la agencia aduanal, sino la administración tributaria ha tenido que resarcir económicamente a un importador porque no tenía la razón. Esa razón se la da el tribunal aduanero. Don Rodolfo fue presidente de ese tribunal. Para la segunda auditoría vamos a tener al actual presidente de ese tribunal y vamos a ver un caso muy interesante que era sobre importación de helados. Don Rodolfo medio se adelantó con el tema de helados de esta marca guatemalteca que entró en una competencia aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces varias gente empezó a importarlos, pero no recordaban que existía una nota de importación de salvaguarda de ese producto. ¿Para qué? Para beneficiar a la industria local en la generación de helados de agua y de leche. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo una mala interpretación en los acuerdos y la gente los estaba importando a lo loco. Y varias productoras y cooperativas de productos derivados de la leche de vaca pegaron el grito al cielo y dijeron, pero ¿por qué ustedes están haciendo esto? Si aquí hay una protección a los productos que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo se ve esa protección? Y qué es lo que a mí me da mucha risa. Cuando la gente va a Panamá o va a Guatemala, va a El Salvador y ve productos Dos Pinos y dice, ¿cómo es posible que los productos Dos Pinos en Costa Rica sean 3 veces más caros que los que encontré en Panamá? Bueno, no es que son más caros, es que aquí estamos pagando ese tema de protección arancelaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si un producto Dos Pinos es caro, vaya y consulte cuánto cuesta un helado Häagen-Dazs, ¿verdad? O vaya y verifique cuánto cuesta un helado de otra marca. Es que no quiero adelantar el caso, pero vayan y verifiquen, ¿verdad? Es desestimular la compra de ese bien por proteger la industria nacional. Es lo mismo que pasó con ese paquete de galletas que ahorita les estaba enseñando. Por una moda momentánea se puede importar y usted lo puede comercializar, claro, pero tiene que ajustarse a la normativa regulada aquí en el país. Muchas veces, y esto tal vez es importante que lo entiendan, chicos y chicas, una auditoría preventiva lo que va a venir a aclarar es entender el contexto en el que se está desarrollando un producto para ver si se puede adaptar al comercio local del país que lo desea importar, ¿verdad? Pero ya vimos, ese producto está lleno de dos plásticos que no se pueden utilizar ni reutilizar aquí en el país. Entonces, Ministerio de Ambiente lo primero que va a decir es ¿por qué se está importando? Tome, aquí tiene la sanción. Está 3 veces más azucarado de lo que se permite el consumo de una galleta en el sector local. O sea, le van a brincar y le van a decir, porque usted está importando eso sabiendo de que eso es como echarse 7 cucharadas de azúcar en la boca, ¿verdad? Entonces, es eso, es eso. Ahora bien, ¿por qué también son importantes las auditorías? Porque gracias a una auditoría, una persona puede aventurarse a emprender o no emprender un negocio. No sé si ustedes han visto, para cerrar este ejemplo, que de un pronto a otro, varias personas han decidido importar cosas desde China, ¿verdad? Y cuando hablo de cosas son puras chucherías, desde cables para computadoras, ropa interior, etc. Y yo siempre les pregunto, y me llaman a veces, ay, nos detuvieron una mercancía de ropa interior ahí en Caldera. Y yo, bueno, usted sabe cuáles son las notas técnicas de importación de ropa interior desde China. ¿Qué es eso? Lo primero que preguntan. Luego, ¿cuál fue el contrato de compraventa internacional negociado? Todo eso son muestras. Usted sabe que usted no puede traer tanto de muestra. Tiene que ser una cantidad determinada. ¿A dónde está la factura? ¿Cuál es la factura de compra?
¿Cómo negoció con esta gente? Ay, es que fue una compra por internet y me facilitaron esto. ¿Ves? Ese tipo de cosas es lo que vienen a prevenir este tipo de auditorías. Que la gente no pierda la inversión que está haciendo. Pero más importante, que no ponga en riesgo el territorio aduanero nacional con la entrada de productos que no están debidamente regulados o que están muy regulados y que la gente se pueda ver afectada al final. Ok, entonces, en ese orden de ideas, ¿verdad? Las preauditorías, ¿verdad? Desembocan en un plan de auditoría completo o parcial a los que hay que dar un seguimiento, realizar un control de auditoría posterior. Es lo que se hablaba, si nos damos cuenta que estamos importando algo mal, ¿para qué lo vamos a seguir importando? ¿Verdad? O cómo podemos subsanar, y vea, eso es otra cosa súper interesante, y es que me llama mucho la atención siempre este tema porque pasa. Han habido empresas que se dan cuenta que están importando todo mal, y lo primero que le preguntan a uno es, ¿cómo hago? ¿Qué hago ahora? ¿Verdad? Y yo lo primero que les digo es, vaya, tóquenle las puertas a Hacienda y les dicen que tras una auditoría de tipo privado, se dieron cuenta que estaban importando eso mal, que la partida arancelaria es esta y que la estaban clasificando en esta otra y que quieren ver cómo hacen con la administración tributaria para subsanar en buenos términos los impuestos dejados de pagar al fisco. Y lo primero que me responden, ¿qué creen que es? Fernando, Que, ¿qué me- creen? que mejor no, tal vez, para ver si pueden no pagarlos, que Hacienda se le pase. Ujú. Sí, fijo, no van a querer hablar con Hacienda. Exacto. Lo primero que me dicen es, usted está loco, ¿verdad? Entonces yo lo que le respondo es, el error no genera derecho. Más bien, si Hacienda se da cuenta cuando esté recabando el caso que ustedes hicieron una auditoría preventiva y me llamen a mí a testificar y me digan que si yo les hice una auditoría preventiva y como es un acto juiciable y estoy bajo el sometimiento de un juramento, yo les voy a tener que decir que sí, que yo les hice a ustedes un acto de auditoría. Y si ellos se dan cuenta que ustedes hicieron eso y sabían que lo estaban clasificando mal y no le advirtieron a aduanas, ¿verdad? Les van a caer con todo el peso de la ley y ni siquiera les van a permitir negociar la multa, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Recordemos que en la administración tributaria no hay buenos ni hay malos. Lo único que hay es subsanación de errores. Ahora, uno podría decir, ¿qué culpa tengo yo de que la administración tributaria se esté equivocando? Por eso es la importancia de las auditorías preventivas, porque toda empresa en este país debería, antes de iniciar un proceso de comercio internacional, generar una auditoría preventiva para que si cuando ingrese ese bien al país, tenga de antemano la correcta designación arancelaria y en tiempo y forma le diga a Hacienda, mira, ustedes clasificaron mal, subsanen el error. Entonces se subsana el error, se paga lo que se tiene que pagar y listo. Pero en este país usualmente la gente, primero los errores ocurren y se dan cuenta 3 años después. Y cuando se dan cuenta, aunque usted sepa que estaba cometiéndose un error, usted sigue y sigue y sigue dejándolo pasar. ¿Por qué? Porque existe una cultura tributaria muy vaga que no hace que la gente entienda que está afectando a todo un sistema. Entonces ahí es donde todo este tema empieza a hacerse una bola de nieve y la gente lo que dice luego es, pero si fue la administración la que cometió el error. Bueno, pues usted sabía de un inicio que lo estaban clasificando mal, ¿por qué no advirtió a la administración? Ese es el tema. Lo mismo a la inversa. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si a ustedes les empiezan a cobrar de más, de más, de más? Y ustedes dicen, qué raro, ¿por qué me están haciendo esto? Bueno, y luego nos damos cuenta que en efecto les estaban cobrando de más. ¿Ustedes qué van a hacer? Decirle a Hacienda, ay no, déjense eso, pobrecitos. Pues no, ¿verdad? Lo que le van a caer es con todo el peso de la ley para reclamar y subsanar ese error. Dígame, José Pablo. Profe, yo como empresa, perdón, que es que me surgió una duda con lo que usted decía de que en caso de la importación y que la agencia clasifique mal, yo pago y después, digamos así, reclamo. En este caso, si yo como empresa hago esa auditoría y cuando la estoy registrando para pagar los impuestos, la gente de aduana me está
indicando que la mercancía la tengo que clasificar bajo otro arancel o bajo otra partida que paga más impuestos, yo inmediatamente entonces ahí podría sacarle la auditoría que yo hice privada y decirle, no señor, yo estoy clasificando bien y aquí está eso que lo respalda, y ellos inmediatamente deberían de corregir. Deberían de corregirlo o podrían llevarlo en buena teoría a un litigio. ¿Qué es lo que autoriza que una persona audite un proceso? Primero, que esté colegiada, en este caso ante el Colegio de Ciencias Económicas, que tenga los sellos de portación de auditorías con estos sellos, ¿verdad? Que tenga el sello blanco, que aquí no lo tengo, que es el sello que autentica realmente la existencia de esa auditoría. Y si usted lo quiere hacer todavía aún mucho más fuerte, lo lleva ante un notario público que da fe que lo que se está respaldando en esa auditoría tiene un carácter legal de análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con eso? Que probablemente esa agencia aduanal lo que esté haciendo es lo que vamos a ver ahorita, le esté cobrando de más a usted los impuestos, pero no los esté reportando ante Hacienda y esté cometiendo uno de los delitos aduaneros, que es reportar impuestos ante el administrado que no reporta ante la administración. Eso por poner un ejemplo, ¿verdad? Y pasa, sí pasa. Pero en buena teoría, usted como parte contratante de un servicio, está en todo su derecho de decirle, no, o sea, o cortamos el servicio aquí o me arregla esa situación. Jocelyn. Profe, de hecho hace poco hubo un caso aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que quisieron importar unas gabachas médicas y creo que fue que las clasificaron como desechables y eran médicas, que le pusieron como gabachas no médicas, seguro para pagar menos impuestos. Sí tuvo conocimiento sobre esa noticia. Exactamente, ¿verdad? Pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando son entes estatales o entes de carácter médico, en buena teoría tienen sus unidades de análisis de importación de bienes. ¿Por qué? Porque está normado por la ley. No solo se está importando un bien que es característico de un tema como lo es la salud, sino que es un bien que se está pagando a través de un acto regulado. Entonces, en buena teoría, debería existir de previo una auditoría de lo que se está importando. Por ejemplo, las empresas de dispositivos médicos en este país contratan a personas del mundo de aduanas. ¿Para qué? Para que hagan estos análisis y auditorías, ¿verdad? De manera previa. Entonces, yo tenía una colega, una amiga, que trabajaba en una empresa en el Coyol, y ¿qué era lo que hacía? Hacía todos los análisis de auditorías y preauditorías para la empresa, porque la empresa siempre sacaba con aplicación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos los bienes que producía en territorio nacional, aún con insumos que importaba de Centroamérica. Vean lo interesante, importaba los insumos de Centroamérica porque el DRCAFTA-USA es con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Generaba los dispositivos médicos en Costa Rica y los sacaba a Estados Unidos con Tratado de Libre Comercio. Hubo un caso muy interesante de que tuvieron que aplicar análisis de normativa porque uno de los insumos era algo minúsculo para una cánula, era producido en Italia. Entonces tuvieron que aplicar denominación y normas de origen. Fue muy interesante, pero eso también se puede hacer en una auditoría. Y así, igual, lograron sacar el dispositivo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos les estaba diciendo, no amigos, no le vamos a permitir la importación de este bien sin pagar tributos porque este bien tiene parte de su producción en Italia. Entonces, que vean sí, pero lo genia que es esta muchacha, que les dijo, no, no hay ningún problema. Esa parte que se está trayendo de Italia corresponde al 0.15% de todo el dispositivo en su totalidad. Y para que ustedes no me acepten esto, tiene que ser una tercera parte del dispositivo en su totalidad. ¿Ustedes no creen que esa empresa se ahorró también millones solo por ese criterio? Y eso nació gracias a una auditoría. Entonces, vean lo importante que son las auditorías en general, ¿verdad? Y una auditoría puede ser un poco costosa, sí, puede ser un poco costosa. Cada auditoría anda entre $1,000 y $1,500. Bueno, lo que se puede ahorrar el administrado tributario en esto es 10, 15 veces más que ese monto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar ahora sí paso a los 15 puntos, 25 puntos, porque si no, no nos va a dar chance ni siquiera hoy en la lección.
Bueno, aquí tenemos las funciones que ya las hemos comentado y aquí están las 25 reglas básicas de todas las auditorías aduaneras. La primera regla, entiéndase la función de la aduana, recaudar, proteger y fomentar el dinamismo comercial. O sea, ustedes no pueden empezar una auditoría aduanera sin entender que tienen dos partes. Tienen a la aduana que les va a estar pidiendo pague tributos, pague tributos, pague tributos, pague tributos. Y tienen el administrado tributario que lo que les va a estar pidiendo, ¿qué es? ¿Qué creen ustedes que es? Evadir, me imagino. O no Exacto, sé. evadir esa responsabilidad. Tienen que no vemos facturas. Exacto, es evadir la responsabilidad que la aduana le está diciendo. Entonces, por un lado tienen a alguien que es pague tributos, pague tributos, pague, y por el otro lado es no quiero pagar tributos, no quiero pagar tributos, no quiero pagar tributos. Sin embargo, ustedes cuando hacen una auditoría tienen que dejar de lado que están en uno y en otro. Y lo que tienen que tener como horizonte es la norma como tal, o sea, la ley como tal y lo que establece la ley y lo que establecen los reglamentos, lo que establecen las circulares, lo que establecen los oficios. Eso es lo que a ustedes les va a importar. No si la administración quiere que tributemos a lo loco y no que el administrado no quiera tributar a lo loco. No, eso no importa. Lo que importa es lo que está en la ley. ¿Verdad? Entonces eso es importantísimo porque todo lo que pongan, y ojo que se los estoy diciendo, todo lo que pongan en una auditoría aduanera no debe ser yo creo, yo pienso, no. Todo debe estar sustentado con artículos y normativa que ustedes tienen que buscar. Ley General de la Administración Pública, Ley General de Aduanas, las notas de importación, notas técnicas, las circulares sobre un determinado bien, todo debe estar regulado. Yo no le puedo decir a este señor, ¿verdad? No, no, no traiga esas galletas, eso es horrible. No, no se le van a vender. No, no le puedo decir eso. Es más, vean que yo ni siquiera pruebo las galletas. Lo que hago es decirle a la persona, agarrar el producto y descomponerlo en todas sus aristas. De ver cómo está empaquetado, si cumple con esa normativa en el país, eso es lo que ustedes tienen que hacer con esta primera auditoría. Por ejemplo, si esto fuera un envase de plástico, ver qué tipo de plástico es y si es un plástico que no está regulado en el país, hay que advertirle a la persona que ese plástico no está regulado en el país porque el artículo tal de la ley tal establece que solo estos 15 tipos de plástico están y que lo que hay medio en la descripción del producto no se encuentra debidamente regulado. O sea, ¿están entendiendo el ejercicio inicial de la auditoría que vamos a tener? Sí, profe. Ok, Rebeca, ¿está entendiendo qué es lo que hay que hacer en una auditoría fáctica? Sí, profe. O sea, tienen que tener muy claro que tienen que descomponer el producto, pero cuando yo hablo de descomponer el producto, es entender que ese producto tiene normativa que legisla su ingreso o salida de este país y tienen que irla a buscar, porque una auditoría no se las va a dar, no va a llegar del cielo algo y les va a decir, toma, aquí está esto. No. Este primer punto, esta primera regla de la auditoría es que ustedes cuando tengan los dos productos, ¿verdad? Tengan, por ejemplo, este case, este protector y tengan este celular, ¿verdad? Como tal, sepan cómo descomponerlo. Que el empaquetado de este producto, qué decía que era, qué tipo de plástico, que este celular, qué normativa sigue para poderse vender en cualquier parte del mundo. Eso es sentarse a revisar, ¿verdad? Por ejemplo, los productos Apple no tienen problema de ingreso al país, pero hay marcas de productos de la India o de China que ni siquiera ingresan al país. ¿Por qué creen? Porque violentan las normas de propiedad intelectual. Entonces, si ingresa un teléfono de la India que se llama Fapple, ¿lo vamos a dejar ingresar en el país? Ustedes me dejarían, piensen por un momento, a ver, Joliet, si yo le digo, Joliet, vieras que quiero mandar a comprar 50,000 teléfonos marca Fapple. Usted como experta en comercio internacional, ¿cree que puede hacerlo? ¿Cree que los puedo comercializar en el país?
No, si son teléfonos, yo creo que es, bueno, es más complicado porque primero que la gente compra por marca. Segundo, habría que ver qué permisos tiene o no esa empresa o si realmente, porque al final puede ser que esas empresas pasen por plagio, pensaría yo. No, no es plagio, es falsificación o es violentar la propiedad intelectual. Con solo eso ya no lo puedo hacer. En buena teoría usted firma la auditoría y me dice, no lo puedes hacer. Si yo los importo igual, luego esa propia auditoría que yo hice va a servir como prueba a la Administración Tributaria e incluso a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de que yo violenté esos acuerdos que están suscritos en el país e igual decidí vender ese producto. Por eso es que cada uno de los productos que yo les voy a dar a ustedes en la próxima semana para que desarrollen el examen, ya esos productos yo los he analizado y sé que al menos cada uno qué normativa cumplen. Y les adelanto algo, cada producto de los que están inmersos en el comercio internacional cumplen de 5 a 25 leyes circulares, normativa establecida para su comercialización y debida comercialización en Costa Rica. Entonces, no es como que me vayan a venir en la auditoría solo con 2 normativas super laxas, no. Tienen que pensar desde su composición, su esquematización, protección del ambiente, protección del consumo. Tienen que pensar en todo eso e irse a la normativa. Es ya que ustedes como personas expertas del mundo de comercio y aduanas vayan y digan, ok, el profesor me está aprobando y quiere saber qué tanto voy a investigar de este bien y su producción y su comercialización en Costa Rica. Entonces pasamos a la segunda regla. La segunda regla son las obligaciones emanadas de la aduana. La aduana tiene 2 obligaciones, las que son de fondo y las que son de forma. Las de fondo son responsabilidades directas como el pago tributario, pago y recolección de tributos, y las indirectas es la protección de todo lo que nos rodea en su totalidad, o sea, ambiente, seguridad civil, seguridad ciudadana, etc. Y de forma trascendente es verificar que exista un pedimento o factura. ¿Para qué? Para que haya un cumplimiento determinado de la mercancía, y no trascendental es la existencia de datos exactos y veraces. ¿Cómo se come esta segunda regla? Esta segunda regla ustedes tienen que especificar en la auditoría que las responsabilidades que estamos auditando para este primer ejercicio son todas responsabilidades directas. Todas son las responsabilidades directas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a descomponer ese producto para verificar que ese producto no va a poner en riesgo a nadie de este país, ¿verdad? Por estar sujeto a comercio en el país. Y las responsabilidades de forma son mixtas y pueden ser trascendentes o no trascendentes. Trascendentes es, bueno, ver la factura que identifique el cumplimiento de una determinada mercancía. En este caso, no van a tener una factura como tal, ¿verdad? Pero ¿por qué sí sigue siendo mixta? Porque ustedes a partir del precio que yo les ponga van a determinar el cálculo de los tributos y por ello van a generar un espectro de forma no trascendental que es la veracidad y exactitud de un dato. No quiero ver, y ojo que lo estoy diciendo, no quiero ver que alguien me ponga, esta auditoría corresponde a una auditoría de fondo de tipo indirecto y de forma trascendental y no trascendental. Y automáticamente tiene todo malo. Y eso es otra cosa, chicos y chicas. Ustedes se acuerdan cuando estábamos en el colegio, ¿verdad? Estábamos en el colegio y teníamos la calculadora en grados y no radianes, o radianes y no grados, y hacíamos todo el ejercicio. Y todo el ejercicio estaba excelente, pero no nos dimos cuenta de ese pequeño detalle, y ese pequeño detalle hacía que el resultado estuviera malo. Lo mismo sucede en una auditoría. Si tienen un detalle de estas reglas malo, tienen todo el examen malo.
Ahí será que yo bueno, califico, no les puedo poner 0 porque, digamos, pedagógicamente hablando, ninguna persona debería obtener un 0 en un examen porque está haciendo cierto esfuerzo de analizar y etcétera. Pero sí les puedo garantizar que automáticamente ya tendrían menos de la mitad de la nota. ¿Por qué? Y eso es muy importante. Porque si yo cometo un error en una auditoría, yo estoy siendo evaluado como auditor bajo un criterio técnico que estoy emitiéndole a una persona y que va a afectarle la posibilidad de emprender un negocio, de hacer un negocio, de pagar o no pagar tributos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una responsabilidad real sobre la persona que audita también, porque esa persona tiene un criterio técnico valorado que es emitir un juicio técnico sobre una situación determinada. ¿Qué pasa si yo le digo a una persona que está clasificando mal el bien y le digo que más bien tiene que pagar menos impuestos y luego le cae una auditoría pública y le dice, no, la auditoría privada que usted hizo está tremendamente mala por esto, esto y esto. Nos vamos a litigio y yo pierdo el caso, ¿quién cree usted que va a salir mega demandado ahí? Quien hace la auditoría privada. Entonces es por lo mismo, este ejercicio es totalmente una situación de emulación real. Piensen que están intentando aprender a volar un avión, por más computadora que tengan, están intentando despegar, tienen un desperfecto, pierden totalmente la noción de emular eso. Así que vean que de una vez se los estoy diciendo. El mínimo detalle que no se apegue a lo que son las reglas puede perjudicar severamente el resultado final de una auditoría. Y eso va en los impuestos. Hemos tenido auditorías perfectas, me analizan toda la norma, me analizan con exactitud y exquisitez la parte de la normativa. Llegan al cálculo tributario y está todo mal. Y eso también, o sea, eso por más norma que tenga, está el ejercicio final malo, porque están confundiendo a la persona que hace que contrata la auditoría a un error jurídico que les puede costar millones, incluso ir a la cárcel. Entonces, vean que se los estoy diciendo de una vez. Ok, tenemos la tercera regla, que es el objetivo primario de una auditoría. Y esos objetivos pueden ser para la generación de inventarios físicos, para eventos programables, programas y registros, pesos, valores, clasificación arancelaria, marco jurídico, registro de operaciones, control de inventarios, compulsa con glosa, registros fiscales, reportes conforme al perfil del usuario. ¿Qué quiere decir esta tercera regla? Que entonces en el documento ustedes se van a encontrar con algo que dicen, esta auditoría tiene como objetivo primario, y ustedes van a decir, ok, ¿cuál es el objetivo primario de esta auditoría? Todas las auditorías para este primer examen es de eventos programables tipo clasificación arancelaria. No se pongan a inventar nada más. ¿Por qué? Porque estamos valorando a partir de un producto dado si realmente tiene una clasificación arancelaria adecuada, cuántos impuestos o tributos tiene que pagar, cómo se utiliza ese bien en el país, qué reglas tiene que cumplir y listo. Si fuera, por ejemplo, de programas y registros, es que, por ejemplo, Walmart quisiera saber si puede importar 7,000 latas de atún de tipo atún en agua y que no le va a generar una saturación del producto en stock y que luego lo van a tener que vender mucho más barato porque no tiene cómo sacarlo, porque lo tienen ahí pudriéndose en bodega. Si fuera de pesos y valores, es sobre eso mismo. Pensemos que Walmart les dije a ustedes hoy que va a importar de Nicaragua 50 toneladas de bistec de res. Pero otra vez lo mismo. ¿Qué sucede? Que Walmart solo tiene una capacidad de poseer en refrigeración 49 toneladas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una tonelada que va a sacar o que va a tener que sacar en forma promocional o en regalías para que la gente compre ese bistec, porque si no se le va a pudrir, ¿verdad? De marco jurídico, que yo les pregunte únicamente sin preguntarles sobre aranceles, ¿cuál es la normativa existente que ampara la importación o exportación de un producto? Dígamela toda. ¿Cuál es toda esa documentación que yo necesito? De registro de operaciones, control de inventarios, saber cuánto stock poseo,
cuánto debería poseerse, cómo debería manejarse y qué sucede si tengo menos o más stock de un bien determinado. Compulsa con glosa, determinar específicamente contra stock cuál es el movimiento de inventario de facturas, movimiento de compra, movimiento de venta y movimiento paralelo. Registros fiscales. ¿Cuál ha sido el comportamiento fiscal de determinado bien en temáticas asociadas a la importación en un periodo de tiempo determinado? Por ejemplo, si estamos importando envases desde China, envases de plástico, ok, antes del TLC, ¿cuánto estaba pagando yo de tributos? Y con el TLC, ¿cuánto he dejado de pagar? Reportes conforme el perfil de usuario. Imaginemos que Icon y iShop están en el país importando Apple Watch, ¿verdad? Y los están importando como relojes, y que no sabían que existía una sentencia del Tribunal Aduanero que más bien los pueden importar como dispositivos de celular. Entonces, les decimos que existe eso y más bien van a empezar a pagar menos tributos porque los van a empezar a clasificar en lo que un ente normado dijo que tenían que clasificarse, ¿verdad? Entonces, esos son los objetivos primarios de una auditoría. Para este primer examen es de tipo programable, clasificación arancelaria, no más. Para el segundo examen sí va a quedar abierto y ustedes van a tener que seleccionar cuál es. Cuarta regla, determinar el perfil del usuario. Si es un usuario que solo ejecuta operaciones, reportes o registros. ¿Qué quiere decir esto? Si es Walmart, puede ser las tres. Pero si es, por ejemplo, un importador, microimportador de ropa interior, entonces es solamente de operaciones. El de tipo operaciones constituye a un importador que solo trae al país, al territorio nacional, a través del sistema aduanero, un bien determinado. Tipo reportes es cuando ha existido de previo una sanción por parte de la administración que hace que el administrado ya tenga una reportación de que ha incumplido la legislación aduanera nacional. Y de registros es meramente la articulación a partir de una declaración única aduanera. Para esta auditoría inicial, la cuarta regla no va a aplicar, entonces ustedes no la van a ver en la plantilla. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos un usuario como tal. ¿Por qué no tenemos un usuario? Porque no tenemos una factura ni un BL de importación, ¿verdad? Ojo que no se vayan en estas trampas. La quinta regla tampoco va a aplicar porque ustedes no están auditando una factura comercial de una empresa o de una cédula jurídica que esté importando un bien determinado. Entonces no existe. La sexta regla tampoco va a aplicar para este caso. ¿Por qué? Porque no estoy dándoles un expediente, un legajo de documentos. Simplemente vamos a hacer una auditoría fáctica de un bien. Pero para el segundo examen, cuando yo les entregue el expediente legal, van a tener que revisar todo. Van a tener que revisar que haya una factura, que haya un BL, que haya un registro de operaciones, que haya un registro de transferencias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo se le depositó la plata a la persona con la cual se compró? ¿Cuál fue el medio de pago? ¿Cuál fue la forma de pago? Recuerden, banca y finanzas, la diferencia de esos conceptos. El expediente de los agentes aduanales, si están debidamente identificados en el país, si están debidamente constituidos en el país. El expediente de origen de la mercancía, ¿verdad? Si es una mercancía que puede importarse al país, si tiene restricciones no arancelarias, si tiene regulaciones de importación. Entonces, vean lo importante de esto porque la sexta regla realmente es la que hace una auditoría válida. La séptima regla, esta sí nos va a importar, que es elaborar el catálogo vivo de fracciones arancelarias, identificándolas por el número de parte y clasificando sus obligaciones en el tiempo. ¿Cómo se digiere eso? Con eso tenemos el quiz de la próxima semana. Vean que yo les di una tabla. En esa tablita va a venir cuál es el número de subpartida y el número de partida, cuál es el nombre popular y cuál es el nombre arancelario.
Entonces vean que ahí es tremendamente importante que retomen ese ejercicio de la tabla que están teniendo para el quiz. ¿Por qué? Porque eso va a determinar cuál es el nombre popular, nombre arancelario, partida específica y su partida. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a tener otro receso de 4 minutos para ver si intentamos ver las otras reglas. Creo que sí nos va a dar chance de verlas todas hoy. Entonces, otra vez, levantémonos un momento, vamos a lavarnos la cara. Si quieren traer algo de comer, no importa, para que se despejen un toquecito. Profe, una pregunta, ¿usted esta presentación la va a pasar? Yo voy a subir, como siempre, el video en los canales de Ah, ok, YouTube. está bien. Ujú. Ok, muy bien, continuamos. Entonces, ¿verdad? La octava regla lo que estipula es
elaborar un cuadro de obligaciones legales aplicables dividiéndolas por tiempo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en la auditoría que yo les voy a dar, esa tabla ya va a venir, ¿verdad? Esa tabla va a venir con la cantidad de normas y reglas que van a tener que ustedes buscar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que supongamos por un momento que a Jocelyn Calderón le toca la importación de analizar a una auditoría fáctica del bien de maíz enlatado de 250 miligramos del Valle proveniente de México. Entonces, Joliet, y en la tabla que le voy a dar van a venir 9 espacios. Ya le estoy diciendo de una vez a Joliet que hay 9 elementos legales y normados que tienen que estar en esa tabla sí o sí. No es como que diga luego, ay, profe, es que solo encontré 3. Bueno, no. ¿Y qué elementos van a ir? Y de una vez se los estoy adelantando. Tienen que cumplir con la pirámide de Kelsen. Acuerdos internacionales, legislación, notas técnicas, notas de importación, oficios, circulares, regulaciones finales. Cuando revisen el video, en ese orden va a venir otra vez. Entonces, es importante que sepan, para cada bien, como les dije, son entre 6 a 25. No va a haber ningún caso que les vaya a poner a revisar 25 cosas, no va a haber. Pero sí, para que sepan que en ese orden va. Y esa tabla siempre se segmenta así, con el orden de la pirámide de Kelsen. Muy importante. ¿Por qué? Porque es un acto normado, es un acto que usted le está diciendo al administrado cómo debe ordenar la ley para saber cuáles principios debe respetar. La 9ª regla para este caso de auditoría no va a aplicar, que es confirmar los registros contables de las operaciones aduaneras, ¿verdad? Compras, ventas, control de inventarios, operaciones de muestras y compra y ventas de servicios internacionales. Para este caso no va a entrar, pero para la segunda auditoría todas van a ser de compras de importación. ¿Qué quiere decir compras de importación? Que son los registros de importación que existen a la hora de generar una segmentación de esa compra y cómo se ha comportado en el tiempo, ¿verdad? Si estamos mandando a traer o estamos comercializando, por ejemplo, libros, ¿verdad? Y de un pronto a otro estamos comercializando tabletas, ¿ok? ¿Qué implica ese cambio en los registros de importación y de inventario que tiene una empresa? La 10ª regla es hacer un espejo. Ese espejo es comprobar la coincidencia de los números con los reportes o declaraciones emitidos. Si Joliet me está diciendo que ella envió a importar y que está consiguiendo bajo un contrato de compraventa internacional 5 naranjas, y cuando yo me doy cuenta que en el DUA solo vienen 2, ok, ahí hay una situación que hay que reportar de la alteridad de la documentación de lo importado. Eso es nada más hacer ese ejercicio, pero eso aplica para el segundo examen. Para este, todavía eso no aplica. La 11ª regla, comprobar la legal estancia en Costa Rica de activos y de inventarios. Es lo que se conoce como levantamiento de piso. En ninguna de las dos auditorías vamos a hacer eso, pero cuando uno le está haciendo las auditorías, tiene que ir a donde se encuentra el depósito o la bodega para verificar que hay en efecto al menos un comportamiento dado de esa importación. Ahora, vamos a detenernos un poquito aquí. ¿Qué es lo que pasa con este caso y por qué la 11ª regla es importante? Porque imaginemos que un importador X empieza a querer meterse en el negocio del calzado. Pero nosotros, conforme estamos haciendo la auditoría, nos damos cuenta que esa persona nunca ha tenido un registro de importación, nunca le ha interesado la importación y de un pronto a otro se mete en esto. ¿Qué es lo que creen que esté pasando ahí, chicos y chicas? ¿Alguien que sospeche algo? Tal vez, no sé, como que quiere empezar a hacer algo ilegal. Exactamente, puede ser eso. Ahora, en las auditorías de campo, cuando se llega al punto 11, y esto lo aprendí de don Rodolfo, si nos damos cuenta que está pasando algo ilegal, tenemos que poner poker face, no asustarnos, no hacer nada, ¿verdad? O uno,
con el devenir del tiempo ya se va a dar cuenta. Por ejemplo, si le empezamos a pedir registros contables de lo que ha hecho en los últimos tiempos y no nos quiere facilitar, entonces uno, aunque pierda dinero, no puede exponer su integridad. Uno le dice, bueno, muchas gracias, no voy a poder firmarle ningún documento y por ende prefiero terminar aquí el proceso de auditoría. Le entrego los principales hallazgos a sabiendas de que la auditoría quedó exenta de una realización de visita de campo y de un análisis de cálculo de tributos. Y terminan el caso. A mí no me ha pasado, pero la experiencia de don Rodolfo sí le ha sucedido en algunas situaciones que uno ve comportamientos extraños en donde pues, es mejor apartarse. Entonces, eso puede pasar, sí, sí puede pasar. Es una realidad que puede pasar, ¿verdad? Luego tenemos la 12ª regla, que es identificar los disparadores de infracciones y sanciones. Eso es importante porque ustedes en esta primera auditoría no lo van a hacer, pero en la segunda sí, porque recuerden que ustedes van a ver el expediente. Entonces, ¿qué van a empezar a evaluar? Si hubo omisión de impuestos o contribuciones o cuotas compensatorias, si hubo la omisión de permisos, avisos y regulaciones y restricciones arancelarias, muy importante, si hubo omisión de pedimentos, facturas o algún documento que marque un principio de ilegalidad en la introducción o extracción de las mercancías en Costa Rica, la omisión o presentación de documentos exigidos por la ley, omisión en el control de inventarios, ¿verdad? Entonces, eso es tremendamente importante que lo tengan en cuenta. La 13ª regla, elaborar una hoja electrónica en la que se llevará a cabo el trabajo. Esa yo se las entrego. La 14ª regla, digitalizar los pedimentos y facturas. Para esta auditoría no pasa y como estamos en COVID, ya se los doy digitalizados para el segundo caso, ¿verdad? Entonces, pues usualmente les entregaba el expediente físico, pero en este caso no, a todos se los voy a tener que dar digital. La 15ª regla, reconocer que no todo se puede rectificar y vamos a detenernos aquí. Un acto como tal se puede subsanar, pero no todo se puede rectificar. ¿Por qué no todo se puede rectificar? Porque van a haber errores cometidos en el tiempo que es mejor asumirlos que tratar de maquillarlos y tratar de hacer ver como que no nos equivocamos. No cometamos ese error. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, no todo se puede rectificar, es un hecho. No todo es subsanable, ¿verdad? Así que cuando ustedes estén haciendo una auditoría, es mejor ser honestos y honestas y decir, amigos, aquí se cometió un error, veamos a ver cómo lo subsanamos, no lo rectificamos. Luego, tenemos que la 17ª regla, definir el tipo de reportes que van a emanar de la auditoría. Ese tipo de reportes van a estar vinculados con el tipo de auditoría que se está haciendo, que es la regla 4. 18ª regla, de dictaminar los expedientes aduaneros, pedimentos, facturas, permisos y todos los documentos, así como regulaciones y restricciones, para verificar que no estemos omitiendo algo que le vayamos a entregar a la administración y al administrado como tal, ¿verdad? La 18ª regla B es muy importante. Dictaminen siempre los expedientes aduaneros. Y para esta auditoría nos tenemos que enfocar en clasificación arancelaria y descripción de los bienes, los tributos que debe pagar y lo demás no nos importa. ¿Por qué? Porque la documentación anexa no la tienen, las tasas aplicables no las tienen, los datos generales del contribuyente no los tienen porque no existe una factura, las unidades de medida no las tienen porque vamos a trabajar con una unidad exacta y las claves del pedimento, que es el régimen y el pago, para esto todavía no lo tienen, que es para el segundo examen. La 19ª, ¿cuáles multas puede pagar si no cumple lo que está establecido? Y esto también es importante. Eso lo tienen que presentar, ¿verdad? Como les enseñé ahorita con el ejemplo de estas galletas. Le estoy diciendo al señor que si él quiere las puede traer, pero se puede someter a 3 tipos de multas. ¿Cuánto sería esa multa? E incluso una sanción que le impida seguir importando cualquiera sea el bien. La 20ª regla, importaciones temporales, que no nos vamos a meter con ellas.
¿verdad? La 21ª regla, revisión de aplicación de tratados de libre comercio, eso es muy importante y de una vez se los adelanto, todos los productos que ustedes van a auditar en este curso tienen gravamen de libre comercio. Así que también lo tienen que señalar. Me tienen que señalar cuál va a ser la cuantificación de los tributos, la determinación de los tiempos y formas, los tipos y formas de pago y las deducciones aplicables. Y eso no se compliquen, ya lo tienen en los que están utilizando el arancel de asesores aduanales y comerciales. Ahí viene cuál es la deducción arancelaria por tratado de libre comercio para cada bien. José Pablo, ¿ibas a preguntar algo? Profe, sí, es que me surgió una duda con la regla, era la 11ª, la de comprobar la legalidad de estancia en el país, que la pregunta era en una autoridad de facto ahí, no me quedó, o sea, me quedó en la cabeza como por qué una empresa, si está haciendo un proceso que sabe que es ilegal para justificar alguna otra negociación, haría una auditoría de facto como exponiéndose, digo yo. Es que no es para exponerse, es que es principalmente para desviar la atención de algunos elementos. Por ejemplo, puede ser una empresa o puede ser una cédula jurídica o una persona que esté tratando de generar un negocio para simplemente hacer una cuestión de lavado de dinero o lavado de activos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted nunca ha visto en la auditoría que le hace un comportamiento de importación estipulado o es una persona que no ha reportado registros en el país de algún tipo de actividad económica o lucrativa, pues no sé, o sea, en buena teoría hay que sospechar de esos elementos. Ahora, ¿cómo se sospecha? Recuerden que ustedes auditando tienen que sospechar de todo. Si la persona viene a tantear el mercado local, no tiene que empezar con una auditoría. Primero lo que debe contratar es un estudio de mercado que le posibilite entender cómo va a ser el producto. Recuerden que una auditoría no es un estudio de mercado. Si ustedes, entonces lo primero que yo le pregunto a una empresa X que venga a determinar y que me diga, bajo un comportamiento bastante inusual, que quiera hacer una auditoría, lo primero que le voy a preguntar es, ¿usted ya hizo un estudio de mercado para posicionar el producto aquí en el país? Es que ¿qué va a hacerlo con una auditoría? Eso no hace una auditoría. La auditoría no es un estudio de mercado como tal. La auditoría es el comportamiento en el plazo y en el tiempo de una empresa o persona jurídica o persona física que esté inmersa en el comercio internacional de bienes, tanto en la importación como en la exportación, y que se preocupe de manera anticipada por el acto de pagar tributos ante el ente administrado. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, por lo mismo les digo, si una empresa de un pronto a otro les dice o les contrata para que hagan una auditoría X y ustedes no llevan control de ello, perdón, ustedes no ven que exista un control de ello o un registro de ello, es mejor ser honestos y apartarse porque puede haber alguna situación bastante extraña, ¿verdad? Y esta situación extraña puede ser desvío de atención ante algún evento que pueda estarse originando detrás. Las auditorías nacen y recuerden, principio clave, principio 1, cuando usted audita algo es porque es un objeto auditable de un acto que ya se inició de importación o de exportación de bienes, ¿verdad? Sea lo que sea, que le hayan ya enviado una muestra, bueno, ya con eso, vea, por ejemplo, este señor trae una muestra de estas galletas y me dice, estoy muy interesado, ¿qué hago yo? Empiezo a registrar a ver si tiene permisos fitosanitarios, desde cuándo está importando, si siempre ha importado productos comestibles o si importaba otra cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta investigación que se hace, que es la auditoría, yo me doy cuenta que este señor sí, en efecto, ha importado galletas, ha importado mieles, ha importado pastas, se las vende a supermercados, quería traer este producto para posicionarlo en las góndolas de varios supermercados y listo. Si el señor hubiese estado vendiendo zapatos, lo primero que le digo es, bueno, usted no tiene registro sanitario para traer este bien, hay que empezarlo a abrir. Pero me da la certeza de que el señor ha estado importando zapatos. Si viene una persona de seno
y me dice que le audite eso, lo primero que le voy a decir, usted no tiene registros ni permisos para hacerlo, ¿verdad? Y ya uno empieza a sospechar también de que realmente le van a pagar la auditoría, por eso toda auditoría se paga 70-30, si no, no se hace, porque a veces la gente utiliza una auditoría como un estudio de mercado también, y eso no es, la auditoría no es un estudio de mercado. Entonces, por eso es que les digo que siempre hay que sospechar, porque la persona que se está sometiendo a una auditoría es porque está sospechando que puede hacer algo malo. Entonces nosotros sospechemos de todo lo malo que pueda hacer. Por eso es que